¿Y qué pasa ahí si de repente pues, un matrimonio X, de sabes qué, vamos a vivir la vida loca un rato tú y yo, nada más a nivel pareja, pero vamos a congelar embriones? Pasa el tiempo y se divorcian. O uno de los dos se muere. ¿Qué pasa con esos embriones? Pues mira, ahora ya está un poquito más afrontado en las clínicas. Por ejemplo, en los consentimientos que tenemos, yo diría que la mayor parte de las clínicas, vienen tres opciones. Vienen cuando ya no los quieran utilizar o se descongelan y se destruyen, como lo que le pasa cada mes a un óvulo, sale y si nadie lo fertiliza, se desintegra, se destruye, y lo mismo lo hacemos en el laboratorio. 2, se donan con fines reproductivos, es decir, los dona a la clínica para donárselos a otras parejas que no se pueden embarazar. Y 3, se donan con fines de investigación, que es en algunos de los programas de investigación que hacemos las clínicas, lo usamos para eso. Teóricamente, la pareja debe de decidir antes. El momento que empiecen el tratamiento, antes de empezar el tratamiento, ponen y señalan qué es lo que ellas quieren. O sea, desde ahí ya está planeado. No solo el planear congelar, ni el planear fertilizar, sino también el que hacer en un caso de una contingencia. Y también viene una sección donde dice qué pasa si se muere él o ella. Entonces ahí ellos deciden si ponen una persona que decida qué hacer. O sea, si yo me muero, yo pongo a Miguel a que él decida qué hacer con mis espermas. Mi hermano, o tu mamá, tu papá, lo quien seas. O decide la otra pareja que sí vive. En este momento, por lo menos de 1 año y medio, 2 para acá, esta partecita está en los consentimientos. No sé si todo el mundo lo utilice, pero sí está. No los dejamos que lo dejen en blanco porque se convierte en un tema candente. Es un problema. Lo que se queda congelado, y a eso va, ustedes sí tienen ese problema. A ver, tienen el problema quien se queda con ellos congelados. Sí. Y luego yo por ahí me enteré que había lugares en donde los mandas y ahí los congelan. Y cobran un fee aparte, ¿no? Pero el tema, no sé si ustedes, los médicos que se dedican a eso, por default tienen un lugar donde mantener congelados estas cuestiones o lo mandan a un banco de... Normalmente el área de almacenamiento de óvulos o espermatozoides o embriones hacia mediano y largo plazo es ahí mismo en las clínicas. Pero al final del día también, pues ya la fertilización in vitro lleva muchos años. El primer bebé in vitro en México fue en 1999. O sea, estamos hablando de 26 años de embriones congelados que se empiezan a acumular. Y justo ahora un modelo de negocio reciente de algunas empresas es ofrecer servicios de almacenamiento de mediano y largo plazo. Porque ya tenemos muchísimos embriones ahí y que seguramente quien congeló óvulos hace 15 años ahora tiene 55. ¿Y quiere ser mamá? No, pues ya no los va a utilizar seguramente. Ahora, puede ser mamá. O sea, ¿cuánto tiempo puede durar congelado un embrión? O un óvulo. No nos gusta guardarlos más de 120 años. No es cierto. No hay límite. No hay límite. No hay límite. ¿Y cuánto tiempo, digamos, si la mamá o la mujer está razonablemente sana y tiene embriones de ella y su marido se le murió a los 50 años? Pues dice, ¿sabes qué? Mi embrión que no lo usé durante 25 años, me lo quiero poner que me lo pongan ahorita. Mira, ese límite de la edad de la mujer no hay por ley. Entonces nos lo ponemos los doctores o las clínicas. Ponemos un tope. Entonces, la clínica de nosotros en el ABC, el tope está en 60 años. Mi paciente más mayor que he tenido es de 59 años. Pero hay clínicas en Estados Unidos donde no hay. Puedes tener 70 años y embarazarte. ¿Y pegó? Sí, esa paciente tuvo un bebé. ¿Sí? Sí. Y hay una señora muy famosa de España que tenía 72 años, que se embarazó en Estados Unidos, regresó a España, el gobierno le quitó al bebé porque le dijeron que no podía cuidar un bebé, se regresó a Estados Unidos, se volvió a embarazar, regresó a España y le volvieron a quitar a su segundo bebé. Ah, caray, pues, y luego ya le quitaron el pasaporte para que no saliera para embarazarse. Oye, ese consentimiento... Mal, ¿no? Jurídicamente yo no sé si eso no procedería en México. No lo sé cómo lo hicieron, pero se ve que... A lo mejor la dijeron que era incapaz. Incapacitado. Sí, la incapacidad. Jorge, el consentimiento que acabas de mencionar ahorita, donde no dejas que avance un procedimiento sin que... Sí, sin que lo llenen. Y aprovechando que tenemos un abogado acá, Pero existe... lo llenen. ¿Ah? Sí, perdón. Existe... ¿Se puede llamar testamento biológico o algo así? Ay, caray, ese término, la terminología no sé si jurídicamente se puede. Testamento no, porque no sigue la norma para que sea un testamento como tal. Okay. Pero sí tiene una complejidad interesante porque no hay una reglamentación clara a este respecto, ¿no? Y por ejemplo, mucha gente, como platicamos, se va a Nueva York a este tipo de cuestiones. En México cada vez es más
digo, es más eficiente y es mejor este tratamiento y entonces ya no tienes que ir a otros países a hacerlo. Correcto. Pero pues es otra regulación allá. O sea, allá pues no, ahora sí que no sé derecho extranjero y de Estados Unidos, ¿no? Para ciertas pero cosas funciona sí, igual porque pero yo esos no. ejercí en Estados Unidos y ejercí en México y además ejercí 7 años en España y en los 3 países funciona igual. Se muere alguien, o sea, el esposo, por ejemplo, y la manera de usarlos es que la mujer tiene que llegar con el acta de defunción para decir, se murió y en el consentimiento él firmó que yo los podía utilizar. Oye, ¿ya no Esa puede combinación cambiar? de factores se tiene Está que dar, si no, no se interesante puede los derechos de la utilizar. mujer. ¿Ese consentimiento Que la no puede mujer tiene cambiar en esa caso de que el latitud. marido se muera? No, Pero porque es el ese embrión consentimiento lo o es tengo el yo en mi feto, clínica. es lo mismo. Entonces ya no te puede decir, oye, yo había dicho que se donaran, pero quiero que me lo pongan. Eso está en la clínica, no es que lo tengan los pacientes. Que no me Entonces yo me expliques. voy a mi consentimiento a ver qué dijeron los dos Ajá. y no se pueden utilizar a menos que o los dos estén vivos y los dos accedan. Así sí se puede modificar. Sí. Oye, ¿sabes qué? Ya me arrepentí y si alguno se muere, Yo ya no que quiero. el otro se los quede. Exacto.